Septiembre de 2019, el premio de PewDiePie de los 100 millones de subs se rompió. Y ahora casi 4 años después, finalmente repararé este precioso premio. Verán, antes de que PewDiePie se mudara a Japón, le envió su premio de los 100 millones a un suscriptor. Y luego ese suscriptor me lo envió a mí, pero lo empacó total y completamente horrible. Básicamente, cuando estaba empacando el premio, Jackson solo tomó la pieza del centro y la dejó así suelta en su lugar. Pero lo que realmente se debió hacer al ver que esto es vidrio y esto es metal era guardar la pieza del centro en una bolsa de burbujas. Pero lo que terminó pasando fue que la pieza se sacudió todo el viaje mientras estaba en el barco de envíos. Y eventualmente se agitó tanto que una parte de la pieza literalmente se rompió y luego este pedazo de vidrio afilado rebotó alrededor de todo el premio dentro de la caja y llegó a la parte de atrás, donde causó este rasguño gigante. En mi video original del unboxing disimulé un poco el daño, no lo mostré mucho porque no quería arruinar el momento. Pero muy adentro estaba completamente desconsolado. Este premio representa tanto en términos de lo que Félix ha logrado y lo que la comunidad de YouTube ha construido. Así que al ver que se dañó tanto mientras me lo enviaban a mí, fue como ¡ah, no! Y esa es la razón por la cual este último año que he tenido este premio intenté en secreto hacer todo lo que pueda para lograr repararlo. Hablé con varios fabricantes de vidrio, hice que me mandaran muestras y hablé con especialistas en metal sobre el rasguño, pero cada vez que mencioné las palabras Society Awards y Crystal Baccarat a cualquiera de estas compañías, inmediatamente se asustaron. Verán, la Society Awards es probablemente la compañía de premios más prestigiosa del mundo. Y Baccarat, la compañía responsable por esto, son creadores históricos de cristales en Francia. No sabía de esto hasta recientemente, pero realmente hay 24 quilates de oro fundido dentro de este cristal. Por eso se ve tan bien. Así que básicamente lo que estoy diciendo es que si quiero que este hermoso premio esté arreglado, hay una sola compañía en el mundo que lo puede hacer. Y son los fabricantes, la Society Awards. Sabrán que mi relación con YouTube y con la Society Awards ha tenido altos y bajos en los últimos años, pero recientemente parece estar avanzando. Y finalmente, después de meses y meses de no llegar a ningún lado, por fin pude encontrar a alguien en YouTube que apruebe la idea de arreglar este premio. Y esto significó que la Society Awards al fin me pudo responder. Este premio es una pieza histórica de arte y de cultura y nos gustaría poder repararlo. ¡Sí! Así que a este punto fueron meses y meses de un lado a otro mandando fotos detalladas de todo el daño. Tuve muchas llamadas con el equipo y una cosa fue muy clara desde el principio: esto es completamente confidencial. No me permiten mostrar ninguno de los mails, no me permiten mostrar ninguna de las conversaciones y definitivamente no me permiten discutir cuánto me costó reparar esto. Pero lo que sí voy a decir es: por favor suscríbete y ve todos mis otros videos hasta el final, gracias. Ahora, después de literalmente un año de logísticas, es momento de que este premio histórico finalmente sea reparado. Lo voy a empacar en este momento y se lo mandaré a los fabricantes en la Society Awards en Nueva York. Ok, esta es mi gran caja. Y mientras me miras empacar este invaluable premio de 100 millones de suscriptores, la Society Awards me dijo que dejara bien en claro que esta es la única vez que ellos van a hacer esto. Literalmente nunca repararán un premio de YouTubers otra vez. Así que por favor no se lo pidan. Ok, sí tengo el maletín original en el que viene y para ser justos con Lizard Lava, esto hace que sea mucho más seguro. Paso 1, poner el maletín adentro. Y ahora para el paso 2, en la parte de abajo del premio hay un sticker muy pequeño de la Society Awards. Las condiciones alrededor del sticker son horribles y asumo que la Society Awards intentará reemplazarlo. Pero no quiero arriesgarme a perder el sticker original, así que lo despegaré yo mismo ahora y después lo pegaré de nuevo cuando me lo devuelvan. Oh, por Dios, no puedo creer que me estoy despidiendo de este chico. ¿Hay alguna razón por la que lo esté puliendo? Literalmente no. Se siente respetuoso, ¿sabes? Hablé con el hombre, el mito, la leyenda, Rick, y me dijo que la única manera de quitar este rasguño sería lijar completamente todo este lado, pulirlo de nuevo y rehacer el texto desde cero. Así que acordé que hicieran eso. Parece ser la mejor opción. Ay, por Dios, casi lo dejo caer. No importaría, van a repararlo de todas formas. Ok, lo pondré adentro. Cuando miras el premio en una luz brillante, hay un montón de micro rasguños en cada lado del premio. Y creo que todo esto va a ser pulido y va a verse fantástico. He recibido muchos paquetes de la Society Awards durante años, pero ellos nunca han recibido nada de mí. Por eso quiero ser elegante, así que agarré una carta de YouTube de uno de mis tantos premios y voy a hacer un ajuste menor. Ahí va. Y agreguémosla a la caja. También agregaremos una clásica carta de reconoce tu equipo. Ahí va, para adentro. Y lo más importante de todo, sería criminal si no lo hiciera. Agarré una tarjeta de Rick
Y luego voy a tapar su nombre. Y luego agrego el mío. Si no veo esto enmarcado en la sede oficial de la Society Awards, se las verán conmigo. Ok, agreguemos esto y ahora cerraré el maletín. Espera, necesito decir adiós una última vez. Buena suerte, mi amigo. Estarán pensando, Jack, ¿qué pasó con el diamante rojo del centro? ¿Creen que me olvidé del diamante rojo del centro? Quizás recuerden cuando tuve el privilegio absoluto de tener el botón de 100 millones de suscriptores de MrBeast. Y cuando los comparé, las piezas del centro eran bastante diferentes. Eso es porque naturalmente pasaron 4 años y la fabricación y el diseño cambiaron un poco. Y la Society Awards me dijo que si quiero reemplazar este premio, no tendrá una pieza central que sea idéntica a esta, sino que sería igual al premio de 100 millones que le dieron a MrBeast. Que está totalmente bien conmigo porque, para ser honestos, los dos son absolutamente hermosos. Pero decidí que les enviaré esto a ellos de todas formas para que puedan pegar las piezas de forma más profesional que con la pega que he estado usando los últimos 12 meses. Y luego, cuando me lo devuelvan, tendré 2 diamantes rojos. Lo que significa que podré guardar este icónico cristal del infame video de PewDiePie donde rompe su premio, mientras también tendré una versión completa y en perfecta condición del premio de 100 millones. Me quiero asegurar de que no haya ningún tipo de daño mientras esto viaja a Nueva York, y por eso es que tendré los artefactos de la pieza del centro en esta hermosa caja dorada que de hecho es de la Society Awards. Esta es la caja en donde mi premio de los 10 millones de suscriptores llegó, que técnicamente no tengo que tener, así que shh. Vamos a darle un besito a la pieza del centro y la envolveré en una bolsa de burbujas. Y luego, con más bolsas de burbujas, haré lo mismo con esta parte y también con esta, que ha estado en mi cajón muy segura hasta recién ahora. Muy bien, déjenme presentarles a Cristal A, Cristal B y hasta el pequeñito, chiquitito Cristal C. Y ahora los voy a apretar a todos en esta caja especial dorada. Ahí está. Y luego lo tapamos. Oh, sí. Ya está seguro con un poquito de cinta. Lo ponemos en la caja. Y finalmente, sería grosero no darles un ya agotado YouTube de Jack Sucks at Life, ¿no es así? Este amiguito tiene más placas de YouTube que el tipo que hace mi voz en español, aunque en realidad eso no es mucho, pero no importa, ya llegará, está bien. Lo metemos en la caja y ahora necesito muchísimas bolsas de burbujas. Lo llené con todos los materiales de seguridad que conseguí y lo mandé a Nueva York. Y como Rick es épico, grabó algunas partes del proceso de reparación, pero las personas de Society Awards no lo dejaron mandar nada. Así que supongo que usaremos estos videos por la millonésima vez. Gracias What's Inside por dejarme robar su material una y otra vez en los últimos 4 años. Esto es como luce el proceso de regrabado, solo pretendan que es un premio de diamante rojo. Pero ahora, después de 6 meses, sí, 6 meses, he recibido una caja muy grande otra vez. Esta caja me recuerda cuando hice el unboxing de cierto premio de diamante en un parque en Liverpool, pero les diré que estoy increíblemente emocionado de empezar esto. Así que vamos a empezar. ¡Ho, ho, ho, ho! Ok, debería de haber objetos diferentes aquí adentro. Vamos a ver un poquito. Oh, tengo esto para empezar. Oh, por Dios, asumo que este es el cristal rojo original del centro que fue pegado otra vez. Oh, y está en una verdadera caja de Baccarat. ¡Miren eso! ¡Ay, por Dios! Ok, aquí vamos. Vamos a abrirlo con cuidado y ahora... Oh, no lo he visto en tanto tiempo. Miren esto, se puede ver que el daño sigue ahí, pero ahora fue pegado profesionalmente, que es muchísimo mejor que el pegamento que estaba usando yo. Este es el cristal original Baccarat que PewDiePie guardó con él en su oficina hasta que se mudó a Japón. Es muy lindo tenerlo, ay Dios. Y nos dieron la caja y todo, irreal. Muy bien, asumo que lo único que queda es el premio guardado dentro del maletín. ¡Ah! Muy pesado, muy pesado. Realmente me olvidé de lo pesado que es esto. ¿Cómo pudimos mandar uno de estos al espacio? No tengo idea. Oh, aquí vamos. Miren eso, sí. Yo sé que este es el maletín original porque siempre ha tenido este pequeño rasguño aquí. Así que es el maletín exacto que PewDiePie tenía hace 4 años. Un dato interesante es que cuando llegó a mis manos este maletín por primera vez en 2020, solo había 3 canales de YouTube que tenían más de 100 millones de suscriptores y ahora hay más de 9 canales. Oh, es lindo verte de nuevo, ¿cierto? Llegó el momento. Creo que sí. Vamos a revelar totalmente reparado por la Society Awards premio de diamante Baccarat rojo de los 100 millones de suscriptores originalmente dado a PewDiePie. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Es enorme! No lo he visto en tanto tiempo, se ve muy grande, me acostumbré al tamaño del otro premio. Ok, hay una tarjeta de Rick. ¿Escribió algo en la parte de atrás? ¡Sí, sí lo hizo! Hey Jack, me alegro mucho de poder trabajar contigo en este proyecto. Espero que te guste Rick Long. Oh, fantástico. ¡Mua! Luz hermoso.
Ay, por Dios, es tan pesado. ¿Qué es esto? Son las llaves para poder cerrar el maletín. Obviamente nunca las había tenido antes, es épico. Ok, cerremos el maletín y empecemos a darle un vistazo a esto. Oh, sí. No lo quiero ni tocar. No se preocupen, tengo guantes. Ya puedo ver que todos esos micro rasguños que tenía en la parte de enfrente los han quitado completamente. Esta cosa luce hermosa, no puedo levantarlo, es muy pesado. Ya no tengo control. Realmente no puedo. Y como dijimos, el nuevo cristal Baccarat es exactamente como en el premio de MrBeast de 100 millones, así que si los comparamos ahora serán casi iguales, lo cual es lindo. Si lo levanto verán que en la parte de abajo, la parte peluda de fieltro ya no está y lo han reemplazado por uno nuevo, pero aparte de eso agregaron un nuevo sticker que tiene el texto dorado. Pero voy a poner de nuevo el original que tiene el texto plateado. Ahora lo más importante, el nombre. Vamos a ver. La última vez que vi esto había un muy gigante rasguño por todo el premio. No me dejaba dormir, estaba tan triste. Pero ahora finalmente después de un año... ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Está todo limpio de nuevo! ¡Ay, qué fantástico! El texto nunca lució mejor. Mírenlo, chicos, es absolutamente hermoso. PewDiePie, felicidades por pasar los 100 millones de suscriptores. Estoy muy honrado de tener esto en mi posesión. El mismo PewDiePie decidió que ya no lo quería más, así que siento que realmente tengo el segundo mejor lugar para esto. Mi pequeño museo de YouTube en el que he estado trabajando por 5 años. Honestamente estoy tan agradecido de poder cuidar a un premio tan increíble como este. Representa tanto sobre la comunidad de YouTube y estoy muy feliz de que finalmente fuese reparado. Miren cómo brilla. Otro dato interesante es que solo han hecho 5 videos de unboxing sobre el premio de Diamante Rojo en YouTube y 3 de ellos son míos. No tengo ni idea de cómo llegué a estas situaciones, pero estoy muy emocionado. Muchas gracias Society Awards por aceptar reparar esto. Gracias a YouTube por permitir que lo repararan. Y no nos olvidemos de la pequeña caja de Baccarat. Estoy muy feliz con esto. Gracias por ver este proyecto. Por favor suscríbete. Tengan en cuenta que no estoy ni en el 5% del camino en ganarme legítimamente uno de estos todavía. Así que me vendría bien su ayuda. Ok, los veo luego.